Saludos, mi nombre es Giancarlos Vélez y voy a exponer las partes de un presupuesto. Vamos a enfocarnos en esta exposición de lo que se trata un presupuesto público, específicamente el presupuesto público nacional aquí en Venezuela. Y podemos ver 7 grandes partes, donde la primera parte sería la memoria o la introducción. La segunda parte sería la estimación de ingresos. Esto tiene que ver con los recursos. La tercera parte sería la asignación de gastos, donde se van a aplicar esos recursos, por supuesto. La cuarta parte sería el equilibrio y el financiamiento. La quinta parte serían las clasificaciones presupuestarias. La sexta parte serían los anexos y apéndices. Y la séptima parte sería el marco legal. Ahora vamos a presentar cada una de estas partes. Memoria e introducción. Aquí se pone el contexto económico y estratégico que motiva la elaboración del presupuesto. Se incluyen los objetivos, por ejemplo, reducir el déficit, impulsar la inversión social, y también los supuestos macroeconómicos, es decir, las expectativas de inflación, tipo de cambio, crecimiento económico. Todo esto sirve de base para todas las proyecciones. La segunda parte, ¿cómo se explica la estimación de ingresos? Bueno, en un presupuesto público, la estimación de ingresos es una parte fundamental porque permite anticipar los recursos financieros con los que contará el Estado. Esta estimación debe ser realista, legalmente fundamentada y basada en proyecciones económicas confiables. La estimación de ingresos se refiere al cálculo anticipado de los recursos financieros que se espera obtener durante un periodo fiscal, normalmente un año. Esta proyección incluye todos los ingresos que percibirá el Estado clasificados por fuente. Ahora, vamos a obtener ingresos corrientes, que serían los tributarios, que tendría que ver con los impuestos al valor agregado, el IVA, impuestos sobre la renta, aranceles, impuestos municipales, etc. Y los no tributarios, que serían las tasas de contribuciones, multas, rentas de la propiedad pública, dividendos de empresas estatales, arrendamientos, etc. También tenemos el ingreso de capital, que tiene que ver con la venta de activos del Estado, por ejemplo, inmuebles. Recuperación de préstamos otorgados, financiamientos internos o externos, emisión de deudas, préstamos internacionales. También tenemos transferencias corrientes y de capital, que tiene que ver con las donaciones o ayudas recibidas de otros gobiernos o organismos internacionales. Ahora, la estimación influida por variables que tienen que ver con los supuestos macroeconómicos sería el crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, o el precio del petróleo, también el tipo de cambio oficial, inflaciones esperadas que de verdad influyen y recaudaciones esperadas por el tipo de impuesto. En Venezuela, la estimación de ingresos del presupuesto nacional la realiza el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, en coordinación con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CNA, y otros entes. La asignación de gasto. En esta parte podría decirse que es un proceso mediante el cual se planifica y distribuye el gasto público entre los diversos órganos, entes y programas del sector público. Implica decir o decidir cuánto dinero se destina a quién, para qué y cómo se va a ejecutar. Los gastos en el presupuesto se clasifican
para facilitar su análisis, control y ejecución. Dentro de esa clasificación tenemos la clasificación institucional, que tiene que ver con los organismos del Estado que lo ejecutan, por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, gobernaciones y alcaldías, además de empresas del Estado. También lo podemos clasificar de acuerdo a lo funcional y por finalidades. Aquí lo agrupamos según el objetivo que se quiere alcanzar. Por ejemplo, a los servicios sociales, en educación, salud, vivienda, servicios económicos, que tienen que ver con la agricultura, la energía, transporte, servicios generales, sería la seguridad, justicia, defensa, con la deuda pública. También lo podemos clasificar económicamente con lo que serían los gastos corrientes, que tienen que ver con los salarios, materiales, servicios, intereses de deuda, con el gasto de capital, que tiene que ver con la inversión en infraestructura, compra de equipo, formación de capital. También podemos ver en la clasificación por programas, que sería lo asociado al gasto a proyectos específicos con metas y resultados, como el programa de vacunación, programa de emisión vivienda, en mantenimiento de carretera, que tiene que ver con ingeniería civil, que ahí también armamos un tipo de presupuesto para poderlo hacer en ejecuciones. Ahora, el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanza y Comercio Exterior forma parte de la elaboración de esta parte del presupuesto. Esto prácticamente es llevado a la Asamblea Nacional y lo aprueban. Esto busca, en la parte de la asignación de gastos, cumplir con el plan del desarrollo del país. Aquí se garantizan lo que es el gasto público, y se publica, por supuesto. En un presupuesto público, la parte de equilibrio y financiamiento es clave, porque indica si los ingresos estimados son suficientes para cubrir los gastos proyectados, y en caso contrario, cómo se financiará la diferencia. Esta parte del presupuesto, donde se compara el total de ingresos estimados con el total de gastos asignados, y se determina si hay equilibrio fiscal, los ingresos son iguales a los gastos. Si hay superávit fiscal, los ingresos son mayores que los gastos. Y si hay déficit fiscal, los ingresos son menores que los gastos. En este caso, se detalla cómo se financiará ese déficit. Ahora, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, se necesita el financiamiento. Esta parte del presupuesto detalla fuentes de financiamiento interno, que serían los préstamos de bancos nacionales, emisiones de bonos, uso del fondo de estabilización. En la parte externa serían los préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, créditos de gobiernos u otras instituciones extranjeras. En la parte monetaria, en algunos casos, el financiamiento del Banco Central, aunque esto puede tener efectos inflacionarios. Y los instrumentos serían los bonos del Tesoro, letras del Tesoro, créditos contratados, donaciones reembolsables. Ahora, ¿quién elabora esta parte del presupuesto en Venezuela? Este recae sobre el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, en coordinación
con entes como el Banco Central de Venezuela. Las clasificaciones presupuestarias son una herramienta fundamental para organizar, prestar y ejecutar el gasto e ingreso público de manera clara, ordenada y para poder controlar de manera eficaz. Permite saber en qué se gasta, quién lo gasta, para qué y con qué recursos. Las clasificaciones presupuestarias son sistemas de codificación y organización del presupuesto que permiten estructurarlo de acuerdo con distintas variables. Cada clasificación responde a preguntas diferentes sobre el uso de los recursos públicos. Por ejemplo, en Venezuela están reguladas por el clasificador presupuestario del sector público emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto, ONAPRE, donde serían las partes, digamos, principales de esta parte, que son las clasificaciones. Tendríamos la parte administrativa o institucional, o clasificarlo en la parte administrativa o institucional. ¿Quién ejecuta el gasto? Bueno, agrupados, los créditos presupuestarios son los órganos o entes responsables de su ejecución. Por ejemplo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Gobernación del Estado COGEDE, alcaldías y municipios, por ejemplo, el municipio Tinaco. Bueno, ahora para concluir hablar de los anexos y apéndices, sabemos que el cuerpo principal del presupuesto es parte del presupuesto donde los ingresos prácticamente los es lo complementario. También es lo que es importante recalcar, detallan y respaldan la información contenida en el cuerpo principal del presupuesto. No son obligatorios en todos los casos, pero son muy importantes para garantizar la transparencia, claridad, lo oficial en este contenido del presupuesto. Hablar de los anexos y apéndices, la ley de presupuesto, es la parte del presupuesto donde, en caso de la gobernación, es lo complementario y es lo que amplía. En fin, detallan y respaldan la información contenida, se estructura en el cuerpo principal del presupuesto. No son obligatorios el título en todos los casos, pero son muy importantes para garantizar la transparencia, la claridad técnica o, bueno, digamos, hablar de los anexos y apéndices, lo del presupuesto en sí, lo que son los gastos, los ingresos, prácticamente también tenemos lo que es las disposiciones generales que amplían, detallan y respaldan la información contenida, los artículos de aprobación del cuerpo principal del presupuesto. No son obligatorios